Hola chicos, bienvenidos a la semana 10, esta vez con el tema cuentacuentos. Muy bien, en este segundo promedio hemos estado revisando el texto narrativo, el texto descriptivo. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar de integrar todos esos recursos que te hemos brindado. Muy bien, entonces bienvenido. Esta es una sesión muy divertida. ¿A quién no le ha gustado escuchar un cuento? ¿No es cierto? Desde niños nos contaban nuestros padres un cuento antes de ir a la cama. De repente en alguna fogata que hemos compartido en algún evento en la playa y hemos podido también escuchar o decir o contar cuentos de terror. ¿Está bien? Entonces vamos a revisar esta PPT, vamos a hablarte de los pasos y sugerencias para esa expresión oral. ¿Bien? Entonces, empezamos. Entonces, contar cuentos trata de los relatos, la tradición oral despierta el alma. Y con esta figura he querido más o menos mencionarte que toda esta riqueza cultural que tenemos en nuestro Perú es a través de la expresión oral, ¿no? Las tradiciones orales han llegado, todas esas leyendas, relatos históricos, ¿no? Leyendas a veces urbanas, leyendas sobre algún anime en la selva amazónica, todas esas cosas se han contado a través de tradiciones orales. Por eso es que vamos a tomar en cuenta el fuego, que el fuego es algo que a nosotros es un elemento que nos mantiene unidos. Muy bien, chicos, entonces empezamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para contar cuentos? Muy bien, entonces recuerda que el receptor, ¿no es cierto? Para el receptor un relato no es lo mismo que leer o escuchar un cuento. Bien, entonces al hablar necesitamos ser más claros, más enfáticos, ¿no? Porque la oralidad es efímera. Entonces tenemos que causar, con todo esto te quiero decir que tenemos que causar un impacto, una reacción favorable, ¿bien? Entonces, por eso es que vamos a revisar ciertos recursos que debes de tomar en cuenta, como por ejemplo la modulación de tu voz, ¿bien? Ahora mismo estoy modulando mi voz para que mi voz sea armoniosa y llegue a ti, ¿bien? Entonces, también está el apoyo de mi lenguaje corporal, así como lo revisamos la primera PPT, ¿bien? Entonces, vamos a empezar. En lo que es la expresión vocal, vamos a revisar estos aspectos y quiero que en casa lo vayas practicando. Esa es mi gran sugerencia o la sugerencia que tenemos todos los docentes para ti, ¿bien? Entonces, vamos a revisar. Un dato importante, siempre recuerda que la clave para una buena expresión vocal es la respiración, ¿sí? El segundo tip que te damos es que esta deberá ser una respiración diafragmática, es decir, la que se realiza con el diafragma. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A la hora que nosotros inhalamos conscientemente, bien, estamos respirando así por el diafragma. A la hora de exhalar, vamos a hacer una exhalación. A la hora de nosotros decir un texto, una determinada frase o oración, vamos a utilizar el poder de nuestra exhalación para que pueda eso, por ejemplo, con eso evitas los famosos gallos, evitas que tu discurso se quiebre en algún momento. Entonces, hay que expresarse bien. ¿Bien? Un dato importante. Bien, ahí está un ejemplo. Pasemos a la impostación. Bien, la impostación también es una técnica que nos ayuda a poner nuestra voz de una manera adecuada al contexto. Bien, con mi voz, con mi impostación vocal, puedo llamar tu atención, por ejemplo. Con mi impostación vocal puedo enternecerte, puedo contarte una historia. Bien, entonces esos detalles de cómo yo utilizo la voz, cómo yo enfatizo, son claves para los cuentacuentos. Bien, otra que tenemos que considerar es la dicción y la modulación, ya que en algunas palabras, por ejemplo, hay muchas personas que en vez de decir ovni, dicen ocni. Tienen algún problema con la B, ¿bien? Con la B dentilabial. Entonces, todas esas cosas hay que practicarlas, ¿bien? Hay que soltar el paladar, hay que soltar la lengua, ¿bien? Son técnicas que poco a poco las vas a ir ensayando, no te preocupes, ¿bien? Ya sabes, todo comunica y vamos a sacar ese gran comunicador que está dentro de ti, ¿bien? Al contarnos una historia. Seguimos revisando. Entonces, un detalle en la impostación. Otro vendría a ser la dicción, que es distinto. Aquí consideramos la correcta articulación de las vocales y consonantes, momento de pronunciar las palabras, ¿sí? Las palabras, por más que corramos al nosotros hacer un relato, tenemos que
tomar en cuenta ciertas palabras. Por ejemplo, la misma palabra dicción, te das cuenta que tiene una doble C. Entonces vamos a darles un tiempo para decir dicción y que realmente suene el efecto de las dos Cs. Eso por ponerte un ejemplo, ¿bien? Vamos entonces a que entendemos que también la modulación, ¿bien? Va a hablar de la intensidad, del tono, del timbre de mi voz. Sé que a algunos de ustedes les va a costar, son un poco tímidos, pero todo eso se aprende, se practica, ¿bien? Entonces, como consejo, te podría recomendar eso, ponernos un lápiz entre los dientes, ¿sí? Ahí, y poder nosotros vocalizar. Si hay palabras que te cuestan decirlas, practícalas. Con ese lapicito ayuda mucho a soltar la lengua del paladar. Normalmente cuando tenemos esos problemas es porque nuestra lengua no está del todo suelta. ¿Bien? Bien, chicos, entonces vamos a continuar con la expresión corporal. Vamos a revisar qué es esto de la expresión corporal. Recordemos en la primera sesión todo esto de guardar una coherencia con lo que digo y cómo está mi cuerpo. Tengo que relajarme, pues, tengo que divertirme. Si voy a contar algo gracioso, mi postura debe ser relajada, tengo que manejar muy bien mi pelvis, no hay ningún problema. Mis manos, el hecho también de mirar, de llevar el mentón hacia adelante, todas esas cosas contribuyen a contar mejor una historia. Si te cuento una historia que da pena, por ejemplo, mi postura debe ser con los hombros un poco recogidos, con mi mirada un poco perdida. Todas esas cosas van sumándole a nuestro relato. Así que vamos a revisar. Un dato importante, bien, es ensayar frente al espejo. Esto siempre lo he hecho, bien. Ensayar frente al espejo no solo nos permite visualizar directamente nuestras expresiones, nuestras posturas, sino también nos ayuda a disminuir el miedo a hablar, bien. Entonces, adelante con eso, bien. Ahí está la figura. Otras cosas que hay que tener en cuanto a la expresión corporal y bueno, ahora integrando todos estos recursos, es la elocución. ¿Qué es ser elocuente? Ser una persona convincente, pues, una persona que atrape el interés, que atrape la atención, ¿bien? Entonces, los oradores se preparan años, pero créeme que también tiene que ver con un factor muy importante, que es la seguridad en ti mismo. Creértela, ¿bien? Y no solo esto lo traslades a, profesores, yo no voy a contar ningún cuento, yo no voy a hacer en stand-up comedy. No te preocupes, a la hora que hagas una campaña, a la hora que estés convenciendo a un jefe, a inversionistas, tienes que ser así. Es un recurso que yo, al menos, te lo recomiendo para toda tu carrera, ¿bien? Entonces, la elocución es, obviamente, una persona que utiliza una voz modulada, que el tono tiene que ser un tono también bastante idóneo, ¿sí? Entonces, tenemos que, pues, encontrar esta coherencia, ¿bien? Tenemos que transmitir confianza. La expresión dramática también, como en el anterior ejemplo, también demuestra la disposición que tú tienes en un escenario, ¿bien? La ambientación también, por más que sea una ambientación bastante sencilla, también tiene que guardar un cierto aspecto, ¿bien? Por más que seamos minimalistas y todo ese tipo de cosas. Muy bien, chicos, esta es la última parte de nuestro promedio 2. Espero te haya gustado. Ya nos estaremos viendo pronto en otra de las sesiones y en estas píldoras de aprendizaje. Gracias.